comenzar. Después, si alguien se une, si no avanzamos mucho, retomamos. Y si no, continuamos, porque estamos fuera de horario. Bueno, bienvenidos a este espacio de orientación vocacional. ¿Qué los trajo a hacer este taller? ¿Alguno me quiere comentar? ¿Por qué Al menos deciden inscribirse o compartir? Sí, amor. yo me quise inscribir para tener claridad en la decisión que debo tomar respecto a la carrera que debo estudiar. Ok, ok. ¿Y Feli? Yo igual tengo la misma respuesta que la Adi. Sí, Ok, es porque igual quiero saber no solamente mi carrera, sino que también mi llamado, que igual viene a bien. lo vocacional, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, ok. Bueno, vamos a orar antes de comenzar, ¿les parece? Ok. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por este momento, gracias por la oportunidad de encontrarnos hoy aquí, gracias por la vida de Felipe, por la vida de Adaid, por la vida de los compañeros que no pudieron estar, Señor. Gracias por nuestra historia, por nuestras experiencias y aprendizajes, gracias por nuestros dones, por nuestras habilidades, por nuestros talentos, por los intereses, Señor, que pones en nuestro corazón y camino, Señor, que nos estás preparando y que has ido preparando a lo largo de nuestra vida. Hoy queremos que este encuentro esté en tus manos, que esté bajo tu control, Señor. Te pedimos que nos des claridad en nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, para poder escucharte, para poder descubrir el camino que tienes para Felipe, para Daí, para cada uno de los compañeros. Te pido que nos des claridad para reconocer todos los dones y los talentos, para poder glorificarte, Señor, y para poder ponerlo al servicio tuyo, Señor. Te pido que este espacio sea de reflexión, que sea de claridad, de aprendizaje, de crecimiento, Señor, y que podamos descubrir juntos cómo servirte, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amores, este encuentro va a ser el primero de 4 o 5. Vamos a ver cómo llegamos de tiempo. ¿Por qué no pongo un número exacto? Porque depende de cómo vamos a ir reflexionando, cómo vamos a ir hablando, ¿sí? Puede que algunos encuentros sean más rápido, que algunas actividades las hagan más rápido y puede que otras nos lleven un poquito más de tiempo, ¿sí? Sí adelantarles que ustedes vayan registrando todo lo que van anotando en cuanto a todos los resultados que salen de las actividades, así les queda y al finalizar el taller los vemos todos juntos y bueno, les voy a ir comentando a medida que, para no olvidarme de nada, porque tengo todo acá anotadito, así no me voy a olvidar. Primero, esto les quería decir, perdón. Este encuentro es el más teórico, por así decirlo, o el más denso o pesadito. Después los demás encuentros son muchas actividades y es más práctico, ¿sí? Pero lo ideal sería que nos pongamos en contexto y que entendamos diferencias y qué significa cada concepto para saber de qué estamos hablando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Bueno, acá como introducción les puse que este taller se basa en la convicción de que Dios es un Dios intencional, que nos creó con un propósito y nos proveyó de todo lo necesario para ejercerlo, ¿sí? Todos tenemos un propósito
y Dios nos da todas las herramientas para que nosotros podamos llevar a cabo ese propósito, ¿sí? Dios nos da el deseo, el querer hacer algo y también nos da el hacer, ¿sí? El fin último es que Dios se complazca no solo de la profesión elegida, sino, como decía Felipe, de esa vocación que nos da, de ese llamado que nos da, ¿sí? No solo nos da una profesión, sino una vocación. Entonces, el objetivo general de este taller es identificar ese llamado, esa vocación dada por Dios, con el fin de trazar un camino de servicio que responda fielmente al propósito por el que fuimos creados. Acá les puse distintos objetivos, que es lo que vamos a ver a lo largo del taller. Entender la identidad, que es ser hijo amado de Dios. Les puse librándose de la presión del éxito mundano, del éxito del mundo, ¿sí? Empezar a priorizar que somos hijos amados de Dios antes que profesionales exitosos en el mundo. Ejercer una mayordomía responsable de todos los dones y talentos que Él nos dio. Reconocer la diferencia entre vocación, profesión y trabajo. Esto es clave para empezar a ver cuál es nuestra vocación y cuál es la profesión que vamos a elegir para nuestro futuro. Identificar el equipamiento único que nos dio Dios, habilidades, valores, talentos, intereses, pasiones, opciones de servicios que tenemos tanto en nuestras iglesias como en el mundo para ejercer, por ejemplo, una ocupación o una profesión. Evaluar la alineación ética y el impacto de la carrera que van a elegir, que esa carrera esté alineada a los valores bíblicos, alineada a la voluntad del Señor. Y reconocer los dones y talentos. Bueno, esto es lo que les dije antes, habilidades, pasiones y analizar cómo se pueden utilizar para el servicio. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bueno. Van a necesitar hojas para realizar las anotaciones o, sus portafolios, sus cuadernos, cuadernillos, lo que usen ustedes, resaltadores. Bueno, después acá les puse correo electrónico, pero ustedes tienen acceso a la plataforma, así que les voy a subir por ahí algunos test y algunas actividades que van a ser de tarea extra. ¿Les parece? Se los doy de tarea para que lo hagan solos, porque requiere por ahí de un poco más de tiempo y de un tiempo a solas para que ustedes puedan pensar, entonces no tiene sentido que lo hagamos acá en el encuentro. La idea es que lo hagan solos y que estén tranquilos, que se pongan música, como a ustedes mejor les quede para resolverlo. Y van a necesitar recortes, pegamentos, una semillita de girasol o alguna semillita para el próximo encuentro, ¿sí? Cualquier semillita que tengan para pegar en la carpeta. ¿Les parece? Eso es para que ustedes tengan a mano en el próximo encuentro. Acuerdos de convivencia. Tienen que tener en cuenta que en este espacio pueden salir experiencias, pueden salir miedos, dudas, algún tipo de emoción, ¿sí? Así que, de más está decir que este es un espacio seguro, es un espacio cuidado, así que la idea es que nos escuchemos sin interrumpirnos, sin juzgar, sin crítica, que respetemos lo que cada uno siente, lo que cada uno piensa, porque somos distintos, y algunos van a tener más emociones ligadas a lo mejor a la incertidumbre, otros al miedo, otros a la vergüenza, así que la idea es respetar lo que cada uno siente, cuidar la confidencialidad de lo que cada uno cuenta, asumir el compromiso de realizar los test, las actividades, ser responsables con los tiempos y las propuestas, animarnos a participar. Me alegra que hayan prendido las camaritas, así los puedo ver y nos podemos conocer.
acompañarnos con empatía y buena actitud. Y bueno, lo que les dije antes, cada uno anota sus resultados y después los vemos, ¿sí? Y acá les puse, cada uno construye y es responsable de su propio proceso, pero caminamos todos juntos, ¿sí? Yo no les voy a decir, Felipe, tenés que estudiar tal carrera, ni Adaí tenés que estudiar tal carrera, ni Ellen tenés que estudiar tal carrera, ¿sí? Ustedes son responsables y ustedes van a ver que van a ir eligiendo con qué carrera se van a sentir más cómodos, desde qué profesión pueden servir. Son responsables de sus procesos, pero tienen que tener en cuenta que nos vamos a acompañar. Yo los voy a ir guiando, ¿sí? ¿Les parece? ¿Alguien quiere agregar algo para que este espacio sea cómodo, sea seguro o estamos bien con estos acuerdos? Sí, estamos bien. Bueno, ahí se están uniendo algunos de los chicos. Bueno, para empezar, encuentro número 1, mi identidad y diseño original, ¿sí? El fundamento vamos a utilizar como anclaje bíblico Mateo 3:17. Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Como dijimos recién, antes del éxito del mundo, somos llamados a ser hijos de Dios, ¿sí? En Génesis 2:15 nos habla de que el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara, ¿sí? Puso al hombre en un huerto. No solo lo puso, le dio la responsabilidad de cuidar ese huerto, ¿sí? De trabajar ese huerto, de cuidarlo. Así como puso al hombre en ese gran huerto, nos puso a nosotros y nos dio un huertito a cada uno para que trabajemos y cuidemos ese huerto, ¿sí? Pensemos el mundo como un gran huerto y cada uno tiene un huertito a cargo. Y con ese huertito estamos llamados a cultivar, ¿sí? Tenemos un mandato cultural. ¿Qué es la cultura? ¿Alguno sabe decirme qué es la cultura? ¿Se anima alguno? Acá les puse, ¿vieron alguna vez estos conceptos? Natura más nurtura forma la cultura, ¿sí? Natura, la naturaleza. Dios nos da la naturaleza, nos pone en el mundo. Nurtura es cómo hacemos crecer, cómo producimos en ese mundo, ¿sí? Lo que nos dio Dios, la naturaleza, más cómo nosotros hacemos crecer y producir, forma la cultura, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Somos llamados a cultivar en el huertito, ¿sí? Dios nos da libre albedrío. Sí, Felipe. Ah, ¿cómo era que era Nurtura? Nurtura es como nosotros producimos dentro de lo que nos da Dios. Cómo hacemos crecer todo lo que nos da Dios. Vale, gracias. Dios nos da, les estaba diciendo recién, libre albedrío. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Alguno sabe qué es el libre albedrío? Es una virtud que es un poco capciosa. Nos da el poder de decisión, ¿sí? Pero a veces nos puede jugar en contra si no sabemos cómo decidir. Entonces tenemos que saber cuidar ese huertito que nos da Dios y para saber cuidar ese huertito tenemos que saber cómo servirlo, cómo glorificarlo, cómo trabajar,
qué lecciones tomar, ¿sí? Entonces es importante primero conocer mi identidad, quién soy. En este caso soy hijo de Dios. ¿Cómo voy a glorificar a Dios dentro de ese huerto que Él me da? ¿Sí? Bueno, acá dice, la cultura es lo que los seres humanos hacen del mundo. Dios nos da, nos pone en el mundo, nos da el mundo y nosotros lo hacemos crecer y lo hacemos producir, ¿sí? Lo trabajamos. La cultura es las cosas que hacemos en ese mundo. Dios nos da un mundo lleno de fibras y hacemos ropa. Dios nos da un mundo lleno de madera y hacemos instrumentos. Dios nos habla y nosotros hacemos idiomas. La cultura es el significado de lo que hacemos. Este mundo no viene con una explicación, sin embargo, todos sentimos que debe significar algo. Hacemos sentido del mundo haciendo cosas en el mundo, ¿sí? Nosotros le damos sentido a esa cultura. La cultura es tanto las cosas que hacemos en este mundo como el significado que encontramos en el mundo, ¿sí? Y acá cerramos. Todo cristiano ha sido llamado a cultivar el jardín que Dios ha creado a través de su vocación. Todos tenemos una vocación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a veces no es tan clara. A veces necesitamos a alguien que nos guíe para encontrarla, necesitamos orar mucho. Si no es, me levanto y digo, nací con la vocación de la maestría. Tengo que descubrirla y tengo que construirla, ¿sí? Pero todos tenemos en nuestro interior ese llamado. Además de la cultura, de nuestra vocación, que es el llamado que nos da Dios, nosotros tenemos que trabajar con excelencia para glorificarlo. Entonces, cuando hablemos de mandato cultural, es esto, ¿sí? Es el llamado que nos da Dios y que nosotros le devolvemos con ese trabajo en excelencia para crear esa cultura. ¿Me siguen? Primero, escucharon estos tres conceptos. ¿Son iguales? ¿Es lo mismo? ¿Qué piensan? Vocación, profesión, trabajo. Yo creo que tienen algunas diferencias, según mi Ujú, opinión. bien. Ujú. A veces en el mundo los usamos como sinónimo, ¿sí? Más que nada profesión y trabajo, pero son distintos, ¿sí? La profesión vamos a mencionarla como el puente entre la vocación y trabajo. Por eso está ese dibujito. Y vamos a ver por qué. Estos tres conceptos los tenemos que tener claros para trabajar a lo largo de todo el taller, ¿sí? Entonces, si sabemos qué significa cada uno, va a ser más fácil después para discernir con las actividades. Vamos a empezar por vocación. Acá les escribí que proviene del latín vocatio, vocare, que significa llamado o acción de llamar, ¿sí? Es el llamado interno, la vocación. Es como el fueguito que sentimos dentro. Es el deseo, esperen que ahí acepto. Es el deseo, es la inclinación que hace Dios en nuestra vida para cumplir el propósito eterno. ¿Sí? A todos nos pone una vocación en nuestro interior, un llamado, un deseo, una inclinación hacia ciertas actividades, hacia ciertos intereses, hacia ciertas áreas de servicio. ¿Qué combina la vocación? Los intereses personales, las aptitudes, las habilidades, las pasiones, los gustos, los dones, los talentos que tenemos. Y es un proceso continuo de construcción. Todo el tiempo lo vamos construyendo y lo vamos fomentando, ¿sí? Lo vamos aumentando.
El llamado principal de la vocación es ser hijo de Dios, es pertenecer a Dios. También ese llamado está relacionado con el servicio dentro del reino del Señor, con la misión que tenemos. Y es cómo vivimos en el día a día y cómo elegimos servir al mundo. No solamente en cuanto a elijo servir a mi iglesia, por ejemplo, o a mi comunidad, sino también con los vínculos que tenemos, con las familias con nuestra familia, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Si voy muy rápido, váyanme diciendo. Tu vocación es el lugar donde tus dones y talentos se encuentran con la necesidad de otros y glorifican a Dios. Mi vocación siempre va a satisfacer o ayudar en la necesidad de otro y va a glorificar a Dios. Hasta acá me siguen, ¿no? Cualquier cosa me paran. Es ser quien Él te creó para hacer y hacer lo que Él soñó que hagas para su gloria y el bien de otros. Entonces, vocación, llamado interno, deseo, fueguito interno, si lo quieren pensar así, que tengo donde mis dones, mis talentos y las necesidades del otro van a hacer como una explosión, ¿sí? Tengo en mí un llamado, un don, un talento, que eso va a cubrir la necesidad de otro y va a glorificar al Señor. Claves bíblicas de la vocación. Bueno, acá les mencioné Efesios 2:10. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer el bien a otro y para glorificar al Señor. Claves bíblicas. La vocación nace de Dios. Él nos pone ese llamado. Él nos llama a hacer y hacer algo en el mundo. No el mundo, ¿sí? Es de Dios, nace de Dios. Está conectada con servir. Mi vocación me puede llegar a hacer que yo gane dinero si la conecto con una profesión y un trabajo. Pero mi vocación yo la podría hacer sin esa necesidad de dinero. ¿Me explico? Si mi vocación, por ejemplo, es enseñar, yo lo podría hacer sin dinero. Tendría ese deseo fuerte de hacerlo aunque no me paguen. Produce frutos en otros, trae paz profunda, aunque haya desafíos, glorifica siempre a Cristo. Van a ver que más adelante vamos a hacer, cuando ustedes tengan ya en mente carreras para elegir, profesiones para elegir, vamos a ir comparando si glorifican a Cristo, si actividades dentro de esa carrera o situaciones dentro de esa carrera pueden glorificar a Cristo, si me generan desafíos, ¿sí? Y sientes necesidad de hacer actividades relacionadas con esa vocación. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor siempre prevalece. Proverbios 19:21. Ahora bien, la profesión. Les dije antes que la profesión era el puente entre la vocación y el trabajo. ¿Qué significa esto? Que la profesión no es mi identidad, ¿sí? No me puedo nunca definir con una profesión. ¿Vieron alguna vez a alguna persona que le preguntan, definí quién sos o cuál es tu identidad? Y te dicen, yo soy docente, yo soy abogado, yo soy médico, y se define y dicen quiénes son por su profesión. Eso nunca puede definirnos, chicos. ¿Por qué? Pasa alguna situación extrema, como por ejemplo en la pandemia, que muchas personas se quedaron sin trabajo. ¿Qué pasa con la identidad de esas personas? Quedan confundidas, se desordena toda su vida si se definen
por medio de la profesión. La profesión es algo del mundo, ¿sí? La profesión es el puente, es una herramienta que vamos a elegir, que vamos a tener para servir y para vivir la vocación que Dios nos da, para poder llevar a cabo ese llamado que Dios nos da. Entonces tenemos que ver a la profesión como un medio y como una herramienta. ¿Qué vamos a elegir para servir, para usar nuestros dones, para glorificar a Dios y para bendecir a otros? ¿Puede cambiar a lo largo de la vida la profesión? Sí. Y más como avanza el mundo todo el tiempo, nos está pidiendo el mundo que nos capacitemos más, que estudiemos más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede cambiar mi profesión? Sí, puedo estudiar algo y a lo mejor dentro de 10 años surgen nuevas carreras y elijo estudiar otra cosa. Ustedes van a ver, después lo podemos charlar a lo largo del taller, que hay carreras que son tradicionales, como por ejemplo medicina, abogacía, ciencias económicas, la docencia. Son carreras que tienen un camino un poquito más marcado y que están siempre, prevalecen siempre. Pero hay otras carreras emergentes, como por ejemplo todas las que tienen que ver con la inteligencia artificial, ese tipo de carreras que son nuevas, que antes, por ejemplo, 15 años atrás no estaban. Entonces van a ver que las carreras todo el tiempo, porque el mundo avanza, van surgiendo nuevas carreras, van cambiando y podemos ir cambiando de carreras, ¿sí? Entonces, a lo largo de la vida puede cambiar, pero lo ideal es que esté alineada con mi vocación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Van comprendiendo la diferencia de los conceptos? Ok. Acá les puse, Dios usa profesiones para un propósito eterno. ¿Sí? Dios nos da un llamado y usa profesiones para que nosotros lo usemos como herramientas para su propósito. ¿Mi profesión es el propósito de Dios? No. Es una herramienta que voy a usar para cumplir el propósito. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, yo soy profesora de psicología. El profesorado de psicología no es mi propósito. Tal vez mi propósito es guiarlos a ustedes en que elijan una carrera para que puedan servir en el mundo. ¿Me explicó? Mi vocación es enseñar y guiar y motivar y acompañar. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo puedo usar y llevar a cabo esa vocación? Bueno, elijo la profesión de docente. Entonces, con la docencia utilizo esa herramienta para poder llevar a cabo mi llamado, que es guiar, motivar, acompañar, enseñar. Y el último concepto, trabajo. Desde el inicio, desde Génesis, aparece el trabajo. Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara, para que lo trabajara. Le dio la responsabilidad de trabajarlo. Entonces el trabajo es parte del diseño de Dios. ¿Qué es el trabajo? Es todo esfuerzo físico y mental que realiza una persona, sea remunerado o no. ¿Sí? Por ejemplo, si mamá no trabaja fuera de casa, pero se encarga de la comida, de la limpieza, de la crianza, eso es un esfuerzo físico y mental. ¿Tiene un ingreso por hacer eso? No, pero es un trabajo. ¿Sí? Entonces, es la actividad que realizas hoy. Es tu tarea diaria concreta. Puede ser un emprendimiento, un empleo, estudiar. Ustedes también están trabajando. Cuando estudian es un esfuerzo mental. Tareas del hogar, como les dije recién. Dos personas
pueden tener el mismo trabajo, pero tener vocaciones distintas. ¿Sí? No significa que porque dos personas tengan la misma profesión o el mismo trabajo, tengan la misma vocación o el mismo llamado. El trabajo, chicos, es de bendición, es un acto de adoración, beneficia a la sociedad, nos beneficia a nosotros mismos y glorifica a Dios. Por eso hay que hacer siempre con excelencia nuestro trabajo, porque trabajamos para el Señor, glorificamos con nuestro trabajo al Señor y es fuente de realización, nos da satisfacción y nos da realización personal. ¿Sí? Acá les puse fe, actitud correcta. Si trabajamos, es lo que le decía recién, tenemos que siempre buscar la excelencia, chicos. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser responsables, no dejar de capacitarnos, no idolatrar al trabajo. Sí, el trabajo, hay muchas personas que hacen de su trabajo un ídolo. ¿Qué pasa si algún día se quedan sin trabajo? Hay que honrar a Dios con nuestra vida y con nuestros recursos. Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia? Trabajo, ocupación específica que realizas en tu huertito. ¿Sí? El canal por el cual provees es el espacio donde reflejas a Cristo. Con el trabajo nosotros reflejamos a Cristo, por eso siempre tenemos que ser responsables, diligentes, hacerlo con excelencia. El trabajo que realizas, es una herramienta para cumplir tu vocación y usar tu profesión. El trabajo que realizas para servir, glorificar y bendecir a otros, mientras Él cumple su propósito en tu vida. En síntesis, para resumir, vocación, nuestro propósito y llamado eterno. Profesión, el medio, el caminito para vivir esa vocación. Y trabajo, ocupación, es lo que hago. ¿Sí? Por medio de esa profesión, para cumplir mi llamado. Acá les menciono algunos ejemplos de personajes bíblicos, ¿sí? Piensen ustedes si se les ocurre algún personaje bíblico mientras vamos leyendo este ejemplo. Pedro, profesión, pescador. La vocación, llamado a ser pescador de hombres. Habilidad, atraer peces hacia la barca. Atraer almas al reino. ¿Sí? Su valentía, su capacidad de trabajar en equipo, resistencia física y emocional. Entonces, él era pescador de profesión, vocación, pescador de hombres. Dios usa esa habilidad que él tenía para traer peces hacia la barca y lo manda a traer almas al reino. Lucas. Bueno, estos personajes, obviamente, de Chosen, no sé si alguien la vio. Este personaje, este actor en realidad es de la película Pablo el Apóstol. Por si lo ven, no busqué eso, porque bueno, en Google. Lucas, profesión médico, vocación, escribió el evangelio más detallado. Al ser médico, tenía la habilidad de precisión científica, de orden, de metodología. Entonces Dios lo usó para escribir el evangelio más detallado. Mateo, profesión recaudador de impuestos. Vocación, estructuró de forma ordenada y sistemática las enseñanzas. Al ser recaudador de impuestos tenía habilidad, capacidad de síntesis, orden para escribir
y atención en los detalles. Van siguiendo cómo cada vocación y profesión va llevando a cumplir un propósito. Pablo, fabricante de tiendas como profesión. Vocación, expandir el reino por el mundo. Habilidad, su oratoria. Capacidad de debate teológico. Su oficio manual le permitía autofinanciar sus viajes misioneros. Esparció por el mundo el mensaje. Reflexionemos. ¿Conocen otro ejemplo bíblico parecido a estos? ¿Se les viene a la mente alguno? Uno de David, A ver. Sí. sí. Em, Ujú. Podría ser, eh, bueno, al tema de la música también puede ser, y al servir al Señor. Ujú. Bien, buen ejemplo. Si Dios les entregara un pequeño sector del mundo para cultivarlo y llenarlo de su cultura, piensen qué herramientas ya les dio en sus manos para empezar a trabajar ese huertito. Piensen en sus intereses, en sus habilidades, en sus dones y anoten. ¿Qué herramientas sienten que ya tienen ustedes para trabajar su huertito? Por ejemplo, ¿a alguno les gusta cocinar? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar, entonces digo, bueno, Dios me dio el gusto por la cocina. Me gusta hablar, me gusta escuchar, me gusta motivar. Alguno puede decir la música, el baile, intereses. Todo lo que se les venga a la mente pueden agregar. Pueden poner también recursos, oportunidades que ustedes creen que tienen para labrar ese huertito, para trabajar ese huertito. Una oportunidad puede ser, por ejemplo, vivir en una zona donde hay varias universidades, donde hay ofertas laborales. Una oportunidad puede ser estar, que tu familia pueda solventar los gastos de un estudio universitario, un estudio terciario. ¿Quieren ir compartiendo?
¿Qué se les vino a la mente? ¿Qué herramientas Dios ya les dio? Bueno, a mí me sorprende que pude escribir más de una cosa. Bien, ¿qué Me pusiste? sorprende. Bueno, puse la danza, es una de las herramientas, el inglés, Hermoso. que tengo apego con los niños, Ah, qué lindo. soy sociable, sensible, Mm, empática y creativa. Y una bien. del, no sé cómo lo dijo, pero bueno, mi iglesia acepta y busca servicio, entonces es como un lugar de Oportunidad. trabajo y oportunidad. Bien. Buenísimo. Feli, ¿querés compartir? Romy, Karina, pueden Es, escribirlo si el, quieren. el mío es como que Dios me ha dado la capacidad de escuchar algo que igual es algo bueno, también ser humilde, que incluso Ujú. muchas veces ha sido probado con el Señor acerca de eso, pero creo Bien. que no se me hace problema a mí, así que humilde siempre ha nacido dentro de mí. Ujú. Bueno, también compartir la palabra del Señor a través de mis amigos y no solo mis amigos, también parte de mi iglesia también. Mm. Y bueno, también el Señor me ha dado un trabajo con mi papá Ujú. y a través de eso yo se lo entrego al Señor y una de las cosas que también a través del trabajo yo puedo comprar cosas como para el reino. Ujú. Y bueno, igual quiero compartir un poco sobre eso y he podido comprar un MacBook como Mm. también para el tema de la música de la iglesia. Entonces Buenísimo. yo lo uso como para hacer secuencias, bueno, no sé si lo entienden, pero es como para la música, para eso. Pero, Ok. y muchas cosas más, etcétera. Ok. Secuencia, pregunto desde mi ignorancia en el tema, ¿sería algo así como cuando crean con inteligencia artificial? ¿Algo así? ¿O nada que ver? O sea, en ese caso serían, le agregan instrumentos, pero que no Ah, son como instrumentos físicos, sino que ok. aparecen como dentro, como algo, algo artificial, en ese caso. Claro. Ok. Interesante, buenísimo. Después, a medida que vamos avanzando en el taller con las otras actividades, seguramente nos vas a contar un poquito más de eso, porque seguro vas a tener que volver a hablar de ese tema. Buenísimo. Cari y Romy, ¿quieren compartir? Si quieren escribirlos en el chat también. Si no, avanzamos. Bueno, muy interesante lo que contaron. Más adelante vamos a hacer un trabajo de FODA que íbamos a ver bien las fortalezas en cuanto a lo interno que tenemos, las debilidades para saber afrontarlas y oportunidades y amenazas. ¿Sí? Ya vamos a ver bien. No sé si, esperen que quiero ver si llegamos a hacer esto de los valores. Vamos a hacer esta actividad y el encuentro que viene vamos a comenzar con este jueguito de valores, porque si no nos lleva mucho tiempo esa actividad y no vamos a llegar. Vamos a escuchar un videito, ¿les parece? Escuchamos un videito y después hacemos una actividad. ¿Conocen la dosis diaria de William Arana? Antes de empezar, ¿no? Es un pastor que hace todos los días, hace, bueno, la dosis diaria y hace videitos en YouTube, está bueno. Comparte una prédica muy chiquita en videitos. Vamos a escuchar una.
Profe, solo por si acaso no está compartiendo pantalla. No, menos mal que me avisaste. Yo igual quería avisar, pero me dio vergüenza. Menos mal que me avisaron. Ahí lo pongo otra vez. Ahí espero. ¿Qué cosa? Pensé que lo estaba compartiendo. Cuando rechazo lo que soy, rechazo el lugar donde Dios quiere reflejarse. El problema no es lo que eres, es lo que no has entendido para qué eres. Dios no se equivocó contigo, tu identidad no está mal, solo necesitas ese abrazo de parte de Dios. Con esta dosis, tu vida cambiará. Bienvenido. La dosis diaria con William Arana. para que juntos comencemos a vivir. Ya estoy cansada de ser fría y de correr río abajo. Dicen que soy necesaria, pero yo preferiría ser hermosa y encender entusiasmos, y ser roja y cálida, y hacer arder el corazón de los enamorados. Dicen que yo purifico lo que toco, pero más fuerza purificadora tiene el fuego. Quisiera ser fuego, y también agua, ¿por qué no? Pero me gustaría ser fuego. Así pensaba en septiembre el agua de un río en la montaña, y como quería ser fuego, decidió escribirle una carta a Dios para pedirle que cambiara su identidad. Querido Dios, tú me hiciste agua, pero quiero decirte con todo respeto que me he cansado de ser transparente. Prefiero el color rojo para mí. Desearía ser fuego. ¿Podría ser? Tú mismo, Señor, te identificaste con la zarza ardiente y dijiste que habías venido a poner fuego a la tierra. No recuerdo que nunca te compararas con el agua. Por eso creo que comprenderías mi deseo. No es simple capricho, necesito este cambio para mi realización personal. El agua salía todas las mañanas a su orilla para ver si llegaba la respuesta de parte de Dios. Una tarde pasó una lancha muy blanca que dejó caer al agua un sobre muy rojo. El agua lo abrió y leyó: querida hija, me apresuro a contestar tu carta. Parece que te has cansado de ser agua. Yo lo siento mucho porque no eres un agua cualquiera. Tu abuela fue la que me bautizó en el Jordán. Y yo te tenía destinada para caer sobre la cabeza de muchas personas, porque tú preparas el camino del fuego. Mi espíritu no baja a nadie que no haya sido lavado por ti. El agua siempre es primero que el fuego. Mientras el agua estaba embebida leyendo la carta, Dios bajó a su lado y contempló en silencio. El agua se miró a sí misma y vio el rostro de Dios reflejado en ella. Y Dios seguía sonriendo esperando una respuesta. El agua comprendió entonces que el privilegio de reflejar el rostro de Dios solo lo tiene el agua limpia. Suspiró y dijo: sí, Señor, gracias. Voy a seguir siendo agua. Seguiré siendo tu espejo. Un poquito larga la historia, pero hermosa, ¿verdad? Sí, porque vivimos cansados de nosotros mismos, cansados de nuestra forma de ser, de nuestros dones silenciosos, de no brillar como otros, de no arder como pensamos que deberíamos, como el agua del río de nuestra historia. Pero estamos inconformes. El inconformismo mal manejado se vuelve queja, y la queja constante termina siendo rechazo de identidad. El agua no decía: Dios se equivocó, pero en el fondo lo pensaba: ¿por qué soy transparente y no roja? ¿Por qué purifico en silencio y no incendio multitudes? Y ahí estamos nosotros, quejándonos de lo que somos, porque admiramos lo que otros hacen, despreciando ese diseño propio, y envidiamos el ajeno. Dios no le dijo al agua: resígnate. Le dijo: reconócete, no eres un agua cualquiera. Qué frase tan sanadora, ¿verdad? El problema no es lo que eres, es lo que no has entendido para qué eres. El agua quería ser fuego, sin entender que el fuego necesita primero el agua, que hay procesos, que hay dones que no se ven, pero sin los cuales nadie arde. Muchos quieren plataforma, pero desprecian la preparación. Tal vez quieren impactar, pero están rechazando la identidad. Hasta que el agua se miró y vio el rostro de Dios reflejado en ella, entendió algo que hoy necesitamos entender nosotros. Cuando rechazo lo que soy, rechazo el lugar donde Dios quiere reflejarse. La palabra de Dios dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Dios no se equivocó contigo. Tu don no es pequeño, tu identidad no está mal. Solo necesitas ese abrazo de parte de Dios. Y hoy le pido a Dios te abrace y pídele perdón por rechazar lo que Él diseñó en ti, que sane ese inconformismo. Hoy le pido a Dios eso en el nombre de Jesús.
que aprendas a amar tus dones, a reflejar el rostro de lo que eres y no eso que envidias, en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y le pido a Papá Dios también te abrace hoy. Bueno, ¿lo pudieron ver bien? Bueno, ¿les pasó alguna vez de dudar de su identidad? De no estar conforme con los dones, con las cosas que le gustaban. ¿Sí? A lo largo de todo el taller vamos a trabajar esto, ¿sí? Aprender a abrazar y aceptar todos esos dones y talentos que Dios nos dio. Algunos los conocemos, otros todavía no, pero vamos a descubrirlos juntos, ¿sí? Bueno, y no vamos a llegar a hacer la actividad. Pero, ¿les parece que se las deje de tarea o no? Les voy a dejar 2 actividades más estas, ¿sí? Se las voy a explicar. Es la A. Ahí pueden verla. Les estoy compartiendo, sí. Ok. Primero, en su cuaderno van a realizar un cuadro con 2 columnas. Se las voy a dejar también escrita en la plataforma esta. En la columna izquierda van a mencionar lo que el mundo dice que soy, lo que pienso que soy, ¿sí? Aquí deberán escribir afirmaciones que han recibido o piensas, críticas y halagos, es decir, cosas positivas y cosas también negativas. Etiquetas de notas en el colegio, aspectos de su personalidad, emociones, etc. Cosas que le hayan dicho sus amistades, su familia, cosas que piensen ustedes, buenas y malas, positivas o negativas. ¿Me siguen? En la columna derecha, lo que Dios dice de ustedes, lo que Dios dice de mí. Pueden usar su Biblia para escribir lo que significan ustedes para nuestro Padre. Por ejemplo, que somos amados, hijos, adoptados, escogidos, valientes, ¿sí? Entonces, van a hacer un cuadro comparativo en la columna izquierda. Van a escribir lo que el mundo dice que son y lo que ustedes piensan que son. Y en la columna derecha lo que Dios dice de ustedes. ¿Entendido? Después, en el próximo encuentro, vamos a retomarla y continuamos esta actividad. Pero si ya la traen hecha, mejor así podemos avanzar. Y les voy a colgar en la plataforma 2 actividades. En primer lugar, es un test de inteligencia múltiples. ¿Sí? Van a tener que, acá es solo un fragmento del test. Hay 9 tipos de inteligencia. ¿Qué van a hacer ustedes? No sé si llegan a ver que acá hay un rango de valores que dice 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. ¿Lo llegan a ver? Acá arriba en color violeta. Bueno, ¿qué van a hacer? El test está dividido por inteligencia. Van a ir leyendo y van a ir escribiendo el puntaje según ustedes hacen esa actividad o tienen ese pensamiento. Por ejemplo, en la inteligencia lógico-matemática dice, puedo calcular números mentalmente con facilidad. Si ustedes pueden calcular siempre mentalmente números, van a escribir 5. Van a usar la escala de valores. Si no les pasa, yo por ejemplo pondría nunca, porque nunca tengo que tener la calculadora a mano, entonces yo pondría 1.
Y así sucesivamente. Van leyendo cada acción, cada pensamiento, cada frase y van escribiendo el puntaje. Y luego ponen el total, suman todo el puntaje y ponen el total. Ahí ya vamos a ir viendo qué tipo de inteligencia predomina en nosotros. Si la lógica matemática, si la lingüística, si la corporal cinética, si la naturalista, la intrapersonal, la interpersonal, ¿sí? Después lo vamos a conversar y vamos a hablar de cada inteligencia. ¿Se entendió este test? Usen la escala de valores y después suman. Sí, Feli. Consulta, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Se lo tenemos que enviar por correo, ¿cierto? No, por el momento lo hacen y lo tenemos a mano después para el próximo encuentro porque vamos a ver cómo servir con este tipo de inteligencia. Lo vamos a conversar. Por eso anoten todos los resultados que van haciendo y que van teniendo, así después juntamos todo y lo analizamos. ¿Sí? ¿Quedó claro, Feli? ¿Ok? Bueno, Sí. eso por un lado. Y después les voy a colgar también el test de intereses profesionales. Esto es un fragmentito también. Me parece que son 98 o 99, no recuerdo el número. No tienen que responder estas preguntas, no se asusten. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que marcar la pregunta que ustedes responderían con un sí. ¿Estamos? Por ejemplo, 1. ¿Aceptaría trabajar escribiendo artículos en la sección económica de un diario? De una revista, ¿sí? De una plataforma. Piénsenlo por ese lado, porque diario ahora no se usa mucho. Si ustedes dicen, sí, aceptaría trabajar artículos en la sección económica de una plataforma, marco esa pregunta. Si quieren anotarlo en sus cuadernos, en sus portafolios, mencionen la consigna, la 1, la 2, ¿sí? Esta acá, seguramente sí se las voy a pedir que me las envíen. Ya después voy a ver bien cómo hago la evaluación. Porque esto tengo tablas para evaluarlo. Vemos si los evaluamos juntos o si lo evalúo yo sola aparte. ¿Sí? ¿Quedó claro esta? Solo marcan la pregunta que ustedes responderían con un sí. Por ejemplo, la 2 dice, ¿se ofrecería para organizar el cumpleaños de uno de sus amigos? Si usted dice, no me gusta organizar, la dejo, no la marco. Si soy del que me gusta organizar el cumple de un familiar, de un amigo, pongo sí. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, hoy es el encuentro más teórico que tenemos. A partir del próximo encuentro va a ser puras actividades y práctico, así nos ponemos a trabajar y empezamos a conocer un poquito más de ese llamado, ¿sí? Recuerden buscar una semillita de algo, de girasol, alguna semillita que tengan en casa. ¿Les parece? ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Están cómodos? ¿Están cansados? No, yo me sentí muy bien. Fue bastante genial conocer la diferencia entre vocación, profesión y trabajo. Como que tiene Bien. razón, a veces se suelen utilizar como que fueran iguales, pero no. Entonces, Sí. me gustó, me sentí cómoda también. Gracias. Sí. Siempre se usa como sinónimo, sobre todo lo que es profesión y trabajo, pero es importante conocer la diferencia para saber también qué decisiones tomar y cómo elegir servir, ¿sí? Bueno, chicos, recuerden hacer esas actividades, yo les voy a colgar en las plataformas los 2 tests, ¿sí? Y
Y bueno, me encanta que estén acá, me encanta que quieran conocer un poco más sobre su vocación y sobre todo pedirles tranquilidad y paciencia porque es normal a la edad que tienen ustedes estar a veces un poco con incertidumbre, no saber qué decisión tomar, pero van a ver que Dios les va a ir mostrando el camino, ¿sí? Espero que se sientan cómodos, nos estamos hablando, saben que pueden preguntarme lo que sea y espero guiarlos y estar a la altura para acompañarlos. Nos vemos el jueves que viene, ¿les parece? Les mando un abrazo, bendiciones. Chao, muchas gracias por la clase y esté muy Gracias a bien. ustedes. Bendiciones. Gracias, bendiciones, un abrazo Bendiciones. también. Que esté bien. Adiós. Chao. Bendiciones, que estén bien. Adiós.